Una de las facilidades que podemos obtener desde el lenguaje de programación PHP es la capacidad y facilidad con la cual PHP gestiona archivos, y no solamente archivos de texto, sino cualquier tipo de archivo que puedan ser requeridos en la plataforma del proyecto web que desarrollamos. Entonces, cuando trabajamos con gestión de archivos desde la perspectiva de desarrollo PHP, evidentemente necesitamos reutilizar una serie de funciones que ya existen en el conjunto de librerías disponibles de PHP conforme la versión que estemos usando. Y por ejemplo, es muy común dentro de lo que sería la programación de aplicaciones web manejar ficheros. En, en ese sentido, pues tenemos que hay diferentes funciones. Cada una responde a una utilidad en particular dentro del desarrollo que queremos llevar a cabo. Por ejemplo, siempre sería necesario poder contar con un mecanismo para abrir archivos y especificar el modo en que vamos a abrir el archivo, ¿verdad? Si lo vamos a abrir en modo lectura, si lo vamos a abrir para poder escribir sobre él o para poder hacer inserción de datos sobre lo que ya existía. También tenemos funciones como fopen, ¿verdad? En este caso para abrir, y fget para poder visualizar información del archivo y especificar la cantidad de información máxima que vamos a estar eh, utilizando o leyendo desde el, el archivo en cuestión. También la función fwrite para escribir en el archivo información. Especificamos, ¿verdad?, en cuál archivo y la cantidad o el texto o el tipo de datos que vamos a guardar dentro del archivo. La función feof especifica dentro de un archivo si ya llegamos al final, al puntero que indica que es el fin del archivo, end of file. La función nl2br, que ya la hemos visto anteriormente, ¿verdad? Es una función que nos permite convertir caracteres de new line, nueva línea, en etiquetas br de html que nos permiten paginar o insertar una nueva línea en el espacio de contenido que estamos trabajando. Y fclose, pues evidentemente para poder cerrar la conexión abierta previamente del archivo que estamos gestionando o manipulando. Hay diferentes modos de apertura de archivos. Estos son los modos con los cuales indicamos que queremos abrir un archivo. Es un parámetro que normalmente pasamos como un atributo adicional o un parámetro que indica si queremos abrir el archivo en modo lectura o queremos abrirlo en modo lectura y escritura, por ejemplo con R+, R+. W especifica que solo queremos abrirlo con lectura, este archivo, y W más indica que queremos tanto leer como escribir, y también especifica que si el archivo no existe previamente, pues que lo crea, y ya esto evita que tengamos que escribir sobre un archivo que no existe. También podemos hacer append información o insertar información adicional. En caso de que no exista el archivo, pues lo crea. Y el A+ indica que podemos no solamente hacer lectura, sino que también queremos escribir, hacer un append para también crear un archivo en caso de que no exista. Para verlo desde una manera más práctica, vamos a ver este ejemplo que consiste en dos archivos, gestión file.php y leer file.php. Han sido creados y diseñados para poner un formulario en el cual este formulario pues me permite capturar información desde el formulario y enviar por el método post la información al mismo fichero para que este procese los datos guardados en el archivo, ¿verdad? Y guarden el archivo en el archivo del lado del servidor la información que luego podré leer desde otro archivo. Entonces básicamente este script PHP lo que hace es que verificamos si hemos presionado el botón de post, ¿verdad?, que envía el mensaje enviar. Si ha sido cargado el enviar dentro del arreglo post, quiere decir que hemos presionado el botón.
Entonces en una variable file, ¿verdad?, ejecutamos la función fopen que me indica ábreme el archivo data.txt, y este archivo lo va a abrir de modo de escritura y lectura, pero va a sobreescribir todo lo que tenía antes. Cualquier información que tenga la va a sobreescribir, que es uno de los usos de este parámetro w+. En caso de que no se haya podido abrir, me va a especificar die, me va o a ejecutar esto, o me va a ejecutar que ha habido un problema creando el archivo. Luego con la función fwrite voy a escribir el archivo especificando la data que yo quiero contenida, por ejemplo la captura de el formulario del nombre, y concatenándole un new line para poder paginar correctamente la información. Capturo la dirección y una nota escrita desde el formulario. Finalmente cerramos el archivo y imprimimos los datos han sido almacenados exitosamente, y terminamos la conexión. Por otro lado, en el mismo archivo tenemos lo que es el esqueleto del HTML, que conforma, ¿verdad?, las etiquetas HTML para poder cargar el formulario, en este caso form. El action hace un envío cuando se procesa al mismo servidor, ¿verdad?, a el mismo script, utilizando una variable super global que todavía no habíamos explorado, que es server, y indicando el ID phpSoft. El método post, que como ustedes saben es uno de los métodos utilizados para poder enviar información a un script PHP. Cargamos un input text para el nombre, también cargamos la dirección, una nota con un text area y el botón de submit. Esto cuando lo procesamos, ¿verdad?, nos permitirá cargar la información. En otro lado tenemos el archivo que nos permitirá leer la información. Abrimos el archivo con fopen de modo lectura, o especificamos que no pudimos abrir el archivo. Mientras no lleguemos a la condición de que es el final del archivo, pues hacemos una lectura con el método fgets, ¿verdad?, leemos el archivo y calculamos los saltos que tiene para convertirlos en etiquetas bed tag, que van a corresponder en su respectivo campo de línea nueva de ruptura en HTML. Imprimimos esto y finalmente cerramos el archivo. Para verlo funcionando tenemos acá nombre, por ejemplo, presionamos enviar, y si todo ha salido bien con la gestión del archivo, nos va a imprimir los datos han sido almacenados exitosamente. Luego vemos en el archivo leer file, vamos a cargarlo nuevamente y fíjense cómo tenemos la información que hemos acabado de insertar en el archivo. De esta manera podemos pues lograr gestionar eficientemente nuestros archivos con las librerías o las funciones que hemos destacado hasta el momento, y aquí podrán hacer una serie de técnicas y poner en práctica su conocimiento acumulado hasta el momento para poder gestionar archivos usando fopen, fwrite y todas las grandiosas facilidades que nos ofrece PHP para trabajar con ficheros. Claro, este todavía no tiene ninguna validación para poder escribir ni para poder llenar la información, pero eso sería cosa de que ustedes pongan en práctica su conocimiento para lograr esto. Por el momento tenemos un mecanismo de gestión bastante sencillo pero interesante, que es un punto de partida para que ustedes profundicen más sobre este tema.